Vamos con un tema muy importante, bueno, con dos temas importantes. Vamos a hablar de el mpox, viruela del mono, y también de pues la prevención y todas las acciones preventivas en relación al dengue. Me da mucho gusto saludar esta mañana al secretario de Salud del Estado de Sonora, José Luis Salomía, quien nos va a platicar, bueno, de todas estas acciones, pero también todas aquellas recomendaciones preventivas ante riesgos, pues, internacionales, en el caso de la viruela del mono que está atendiendo la Secretaría de Salud, particularmente aquí en el estado. Secretario, buenos días, un placer saludarle. Muy buenos días, estimada Karina. El placer es todo mío y muchas gracias por permitirnos compartir con tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues hay una alerta internacional, la Organización Mundial de la Salud emitió esta alerta y bueno, hay recomendaciones. El pasado 16 de agosto precisamente la Secretaría de Salud emitió un comunicado con algunas recomendaciones emitidas también por la Secretaría de Salud Federal a través de la Dirección General de Epidemiología por brotes de mpox. ¿Cómo estamos en Sonora? ¿Cuál es la situación? Coméntenos, secretario, por favor. Claro que sí, con mucho gusto. Precisamente, pues haciendo referencia a esta declaratoria de emergencia sanitaria del interés internacional, ¿no?, que hace la Uh-huh. Organización Mundial de la Salud. Importante también que la audiencia entienda el alcance de este ESPI que publica la Organización Mundial de la Salud. Lo que ellos dicen es que estamos identificando una emergencia sanitaria que está ocurriendo en países del centro de África, asociados obviamente al incremento en la transmisión y severidad de los casos de monkeypox, por eso las siglas de mpox, Uh-huh. o en español y comunitariamente también conocido como viruela del mono. Y Sí. entonces le dice a todos los países miembros de la Organización Mundial de la Salud: esto es de interés internacional para todos ustedes, ¿no? O sea, esto que está ocurriendo en África es de interés para todos y Sí. es de interés porque en un mundo globalizado en el cual nos encontramos actualmente, pues una persona que sea residente de esos países o que viaje por asuntos laborales o académicos puede en menos de 24 horas pues prácticamente estar en cualquier lugar del mundo a través de un vuelo aéreo. Y entonces le dice a los países miembros: prepárense, fortalezcan sus sistemas de vigilancia Uh-huh. epidemiológica, verifiquen que tengan las pruebas confirmatorias, capaciten a sus sistemas de atención médica y estén listos porque de seguro van a recibir casos importados de esa enfermedad y pues en la medida que los detecten rápidamente, los aíslen y los traten, pues van a evitar obviamente que estas personas contagien a su vez a otras personas. Y ese es el objetivo de una ESPI o de una emergencia sanitaria de Sí. interés internacional en este caso. Y en Sonora, efectivamente, hemos tomado medidas desde que se publicó la ESPI y desde que la Dirección General de Epidemiología también emitió las recomendaciones para México y por lo tanto para Sonora. Hemos fortalecido el sistema de vigilancia epidemiológica, se ha Ajá. capacitado a todas estas áreas en las diferentes unidades de atención médica. Contamos con todos los procedimientos para llevar a cabo la confirmación de la enfermedad y estamos listos para su caso, en el caso de que llegara un caso importado a la entidad, este se pueda atender rápidamente y se puedan llevar a cabo las Sí. medidas de aislamiento y prevención. ¿Ya hay casos sospechosos o casos confirmados en el caso de Sonora, secretario? No hemos tenido todavía ningún caso. De hecho, recordemos que viruela del mono es una enfermedad que empezó a circular en todo el mundo en el 2022 de manera Sí. importante, Uh-huh. aunque es una enfermedad que se conoce ya desde hace más de 40 años de su identificación, vamos a decir. El sistema de vigilancia epidemiológica mantuvo una vigilancia activa desde el 2022, en donde en el estado de Sonora en ese entonces se llegaron a confirmar 5 casos de viruela del Sí. mono, pero ya durante el 2023 y todo lo que va el 2024 no se ha confirmado ningún Ok. caso en el estado. Sin embargo, ahorita la invitación a este espacio es precisamente para hablar sobre este tema, para estar atentos, doctor, cuáles son las recomendaciones a la población en caso de alguna sospecha. Es importante también los síntomas, cualquier situación que pueda poner en riesgo, bueno, a la población, acudir inmediatamente a atención médica. No sé si usted quiere hacer ahí algún exhorto a la población. Sí, es correcto. De hecho, dado el momento epidemiológico en el que nos encontramos en Sonora, es decir, en donde no tenemos
casos confirmados, por lo tanto no hay circulación ni transmisión de la enfermedad. El principal antecedente de riesgo para que una persona piense que puede tener la enfermedad es precisamente haber viajado, y sería en un periodo de las últimas 3 semanas o 21 días, Ok, a algún país en donde sí existan casos confirmados o alguna otra localidad donde existan casos confirmados sí. y que posiblemente haya tenido alguna interacción con alguno de estos casos y que en ese lapso de 3 semanas hubiera iniciado con fiebre, dolor de cabeza, Ok. malestar general y días seguidos de esos síntomas que son en todo caso muy difusos, y la aparición de lesiones más características de la enfermedad, como son esta formación de Ujú. vesículas, que son como bolsitas llenas de agua que pueden Sí. salir en cualquier parte de la piel, que luego se revientan y se forman y se hacen costritas. Muy parecido a lo que vemos en la varicela, a En los la que hemos varicela. tenido varicela o lo hemos visto en nuestros hijos, son Ujú. lesiones muy similares, aunque es una enfermedad completamente diferente, solamente para ejemplificar el tipo de lesión. Entonces, si una persona observa estas lesiones en su piel y tiene este antecedente, reitero, de viaje, en este caso sobre todo internacional, o que haya estado en Ciudad de México, por ejemplo, en donde se han confirmado los últimos casos, sí, a nivel Nacional también, nacional, ¿no? Ajá, en ya, algunos estados del país ya hay sí, 53 casos positivos. es correcto, distribuidos en 11 estados, aunque la Ciudad de México la que concentra prácticamente Ok. el 65% de todos esos 52 casos confirmados que en últimas declaraciones Sí. dio la Dirección General de Y hay Epidemiología. muchos sonorenses Aún que así, van, ¿no? Secretario, sí, es comúnmente vamos correcto. a la Ciudad de México, eso también Ahora, es importante. sí es importante comentar el mecanismo de transmisión. A ver, El escuchemos. mecanismo de transmisión de la enfermedad de viruela del mono, para que pueda ocurrir un contagio, debe de ser un mecanismo, debe de ser un contacto con un enfermo muy estrecho. ¿Qué tan estrecho? Íntimo. Es un contacto íntimo. De hecho, Ujú. se identifica que el principal o la principal vía de transmisión de la viruela del mono es precisamente de una transmisión también sexual, Sí. por ese contacto íntimo que hay que tener con la persona. Es decir, yo no me voy a contagiar de viruela del mono por viajar en el mismo autobús que un enfermo, por estar en el mismo aeropuerto que un enfermo, por ir a la misma escuela que un enfermo, por en su momento estar en un ambiente cerrado con el mismo enfermo. No, eso es una gran diferencia Ok. con otras enfermedades que sí se transmiten por una persona que tose, que estornuda, que dispersa el virus en esas gotitas de flu que están en la tos y en el estornudo y que nos pueden contagiar a todos los que estamos en su alrededor. Ujú. En el caso de la viruela del mono, felizmente no es así. Qué bueno. Tiene que haber un contacto muy, muy estrecho, Ajá. íntimo, decimos, para que la transmisión se dé y la persona se pueda Sí. contagiar. Doctor, se hablaba de que el mpox o la viruela del mono era la nueva o podría ser la nueva pandemia de COVID. ¿Usted qué opina? Definitivamente no, Ujú. no, eso sería muy exagerado, vamos a decirlo de esa manera, precisamente porque los mecanismos de transmisión son completamente diferentes. Ok. COVID-19 es una enfermedad que se transmite por gotitas de flu, Ujú. reitero, una persona enferma tose, estornuda y puede contagiar a todas las personas que están en un rango de 1.5, Sí. 2 metros, y obviamente tiene una tasa de transmisión mucho más efectiva. En Ujú. el caso de viruela del mono, no. Viruela del mono, reitero, requiere de una interacción muy estrecha y Más muy estrecha. íntima con los Ajá. casos Ok. contagiados, y por eso el simple mecanismo de transmisión, que es mucho más restringido para viruela del mono, Ujú. eh, la limita Muy bien. bastante como para poder ser una enfermedad de esas características, es decir, no se compararía a Ok. COVID-19. Muy bien. Doctor, otro de los temas y pasando a esto que nos parece muy importante por, bueno, antecedentes que ya tenemos en el estado, es el dengue. ¿Cómo estamos? Sé que pues hay una jornada también intensa de acciones preventivas, sobre todo este tema de las lluvias y demás. ¿Cómo andamos con el dengue aquí en el estado de Sonora, doctor? Felizmente, en el caso del dengue, en Sonora, pues somos un estado que puede ser clasificado cuyas acciones de prevención y control han tenido éxito en el control, precisamente en la prevención de la enfermedad. Sí. Este año es un año que ha sido clasificado por el nivel federal como año epidémico para el país.
Es decir, hay muchas otras entidades federativas que están teniendo casos importantes de la enfermedad, son miles de casos que en cada entidad se están confirmando y pues hay una problemática sanitaria importante. Sí. En el caso de Sonora, creo que también gracias a la respuesta que hemos tenido de la población, recordando que las acciones de prevención y control son una corresponsabilidad entre la ciudadanía y el gobierno del Estado, dado que hay acciones que nosotros sí llevamos a cabo, las estamos llevando en un ciclo anual, es decir, desde enero hasta diciembre estamos continuamente trabajando en la prevención de esta enfermedad a través de la visita de las colonias, de las localidades que tienen los antecedentes de mayor riesgo, porque aunque no tengamos casos, nos basamos en la estadística histórica, nos basamos también en la vigilancia de ovitrampas, es decir, estamos monitoreando cómo está la densidad, la cantidad de mosquitos que hay en una colonia, en una ciudad, y si esta densidad, esta cantidad se incrementa, nosotros también intensificamos Las acciones acciones. de prevención, como son la batización, como son en su momento la fumigación, pero decía la importancia de la corresponsabilidad con la sociedad, porque el mejor trabajo para controlar criaderos es aquel que cada persona puede hacer en el interior de su Claro, en domicilio, su casa, ¿no? ¿no? La eliminación de Controlando, los exacto. criaderos de mosquito, que es lo principal, ¿no? Es correcto, sin mosquitos no hay dengue. Recordemos que el dengue no se transmite de persona a persona. Si un enfermo de dengue no va a transmitir la enfermedad por toser, por estornudar, por tocar, no. Ese no es un mecanismo de transmisión. Para que el dengue se transmita y otra persona se enferme, tiene que haber a fuerzas un mosquito que pique a la persona enferma y 7, 12 días después pique a la persona sana y entonces tenemos Sí. una transmisión, tenemos un contagio. Entonces, sin mosquitos no hay enfermedad Ok. y la única forma de no tener mosquitos es precisamente eliminando todos los criaderos que podemos tener nosotros en nuestro domicilio, Sí. nuestro patio trasero, patio delantero. Patio limpio es igual a no mosquitos y no mosquitos pues es igual a no tener dengue. Sí. Doctor, ¿cuántos casos confirmados hay en Sonora? ¿Hay muertes por dengue en este 2024? No tenemos ninguna defunción asociada a dengue. El acumulado total de todo el año, pues prácticamente estamos ya en el 8º mes del año, Sí. son 17 casos. Hace Y un de mes los nos mantenemos 17 casos, con el número, ¿no? Porque hace un mes daban es esa nota a correcto. ustedes. Sí, justo de hecho tenemos como mes y medio sin Ujú. casos confirmados, es Ok. decir, esos 17 casos, casi todos, 16 de ellos, corresponden a casos que se dieron en un campo agrícola en el municipio de Caborca ya hace más de 2 meses, ya van a Ok. ser casi 2 meses y medio, ¿no? Y que estuvo asociado más bien a la importación de casos de dengue, es ¿De decir, otro los casos que estado? se dieron ahí Ujú. estuvieron asociados. No, de hecho fue migración interna, es decir, personas que vienen a trabajar en los campos agrícolas de la localidad, en este caso de Caborca, Sí. vienen por las temporalidades en las que se los contratan para la cosecha de la uva, por Ujú. ejemplo, y entonces, pues bueno, como dije, es un año epidémico para México, por lo tanto, en otros estados sí hay brotes importantes de dengue y las personas pueden venir enfermas y en su momento Ok. generarnos mosquitos infectivos. Sí. Felizmente el trabajo fue muy puntual, en prácticamente 4 semanas se controló la transmisión y fue el único foco que tuvimos durante el año. De ese brote no hubo ninguna persona grave, no se requirió hospitalizar a nadie, por lo tanto de todos los casos que llevamos en el año, felizmente todos Qué han bueno. sido casos leves. Sí, qué bueno. Doctor, hay dos preguntas por acá y antes de cerrar, porque siempre que escuchamos del dengue, la gente asocia el tema de que la eliminación del mosquito es a través precisamente de la fumigación y luego dice la gente, es que ya no vemos los carros fumigadores como antes de la Secretaría de Salud o ya no entregan abate, ¿dónde puedo conseguir el abate? La gente que desee, yo sé que hay un trabajo que se hace de domicilio a domicilio por personal de la Secretaría de Salud, cuando te dicen me permites ingresar o entregarte el abate, ¿a dónde acude la gente? Y en el caso particular de la fumigación, ¿qué le puede decir a la audiencia? Porque nos comentan que han visto reducido pues una de las acciones de la Secretaría de Salud en combate al dengue. Es precisamente porque, pues me imagino que no hay casos o no tienen ustedes un foco rojo, ¿no? Bueno, de hecho comentarle a la población que precisamente la fumigación no es la acción Ujú. principal, en este caso de trabajo de prevención. Como creo que bien lo identificaban en la pregunta, si Sí. bien es cierto, es lo que se ve de manera visual, el que pase el carrito aventando el humo
blanco donde viene el fumigante, nosotros le decimos nebulización espacial, es un elemento de control que se lleva a cabo cuando a través de las ovitrampas identificamos que hay un incremento en la presencia de mosquitos. Pero es el último paso de toda una serie de acciones que de manera preventiva se pueden realizar. Y reiteramos, aquí la principal acción es la que el ciudadano debe de realizar en esta corresponsabilidad, porque es al ciudadano al que le toca mantener limpio tanto el interior de su domicilio como la periferia de su domicilio. Cuando por algún motivo o razón vemos que en alguna colonia se incrementa este índice que nos dan las ovitrampas, de que está habiendo un incremento en la actividad vectorial, es decir, hay más mosquitos, entonces es cuando el componente de fumigación pues entra así en acción para abatir esa cantidad de mosquitos. En el tema del herbicida, que es el abate, que es el que se coloca en depósitos de agua, que normalmente la gente pues puede necesitar almacenar, ¿no? A lo mejor para lavar ropa, lavar utensilios. Sí, con el problema del agua que tenemos. Entonces, las brigadas también están recorriendo las principales colonias en donde esta situación se presenta y aplican, entregan a las personas, capacitan cómo se la abate. Si en caso el ciudadano quiere recoger abate para la aplicación y recibir la capacitación, puede hacerlo en el centro de salud urbano más cercano. A su domicilio, o en el distrito sanitario también, que además se encuentra al lado del centro de salud urbano de atención primaria, que es el CAPS. El CAPS. Sin embargo, las brigadas, en este caso el programa de los directores, están todos los días recorriendo las colonias, ¿no? De mayor riesgo en su momento, que son identificadas por estos antecedentes históricos y por este índice de ovitrampas, son las que prioritariamente se tienen que atender. Pues me da mucho gusto, doctor, porque bueno, ha habido otros años en que pues hemos tenido situaciones críticas, lo estamos viendo también en otros estados, en otros países a nivel mundial con el tema del mosco. Nos dicen en el poblado Miguel Alemán hay bastantes moscos, ojalá tomen acciones ahí la Secretaría de Salud, ahí están haciendo el llamado allá en el poblado Miguel Alemán. Secretario, pues muchas gracias. ¿Algo más que quiera comentarnos? Estaremos atentos. No hay casos desde hace un mes y medio de dengue. Son 17 actualmente, hasta la fecha. Y no hay casos sospechosos ni casos confirmados en el tema del Mpox, de la viruela del mono. Ya hablábamos de estos dos casos y de las acciones preventivas que está realizando la Secretaría de Salud. ¿Algo más que quiera compartir, secretario? Sí, muchas gracias. Pues hacer un llamado a la población a no bajar la guardia. Nosotros desde el gobierno del Estado, la Secretaría de Salud, vamos a seguir trabajando en las colonias con todas las acciones preventivas contra el dengue. Todavía nos queda al menos un mes y medio, es decir, lo que le queda a agosto, todo el mes de septiembre, digamos como meses de alto riesgo porque es el calor, son las lluvias y eso favorece los ciclos reproductivos del mosquito. Entonces, dado el éxito que hasta el momento hemos tenido, se debe a la respuesta de la población y a las acciones del gobierno que continuemos llevándolas a cabo durante estos mes y medio, 2 meses más todavía por delante, para poder tener un buen cierre de año en Sonora sin este problema de salud que cíclicamente se puede dar, que es el dengue. Sí, a no bajar la guardia es el llamado. Exacto, entonces. No bajar la guardia. Secretario, gracias, me da gusto saludarlo. Ojalá que sea más seguido, oiga. ¿No? Claro, estaremos a la orden. Ándale, pues le mandamos un abrazo, gracias. Ahí está el secretario de Salud. Muy gracias. Buen día.